Hola, soy estudiante en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo que actualmente curso es Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, volumen 1. El reto es el número 5 llamado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora en esta materia es la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es Dulce Guadalupe Ruiz Gutiérrez, con matrícula 22030614 y la fecha de elaboración es el día 16 de marzo del 2025. A continuación se describen dos casos, los cuales tendremos que resolver. El primer caso es el siguiente. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos con el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? A mí me parece evidente que existe responsabilidad del Estado mexicano debido a diversas violaciones a los derechos de Ana. Para empezar, la detención de Ana parece carecer de fundamentos legales válidos. Según el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad personal y a no ser detenida arbitrariamente. Además, Ana ejercía su derecho a la libertad de expresión según el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos al repartir panfletos con citas bíblicas. El contenido no promovía ni violencia ni incitaba al desorden público, por lo que la acción del policía constituye una interferencia injustificada en su derecho fundamental. También hubo un trato inhumano y degradante. El mantener a Ana encerrada en una patrulla durante 3 horas, incomunicada y posteriormente sometida a burlas y calificativos peyorativos en Barandilla, puede constituir una violación al artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que protege el derecho a la integridad personal y prohíbe el trato cruel, inhumano o degradante. Esto refleja un abuso de poder y una falta de respeto por la dignidad humana. Otro punto que me gustaría tocar es el acceso a la justicia y denegación de recursos efectivos. Ana denunció los hechos ante las instituciones nacionales competentes, como fue la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin que se iniciaran procedimientos ni investigaciones adecuadas. Este incumplimiento vulnera el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo ante las violaciones de derechos. La inacción por parte del Estado evidencia una falta de diligencia debida en la protección y reparación de los derechos vulnerados. En virtud del principio de responsabilidad estatal, establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. La conducta del policía y la falta de actuación de las autoridades frente a la denuncia de Ana revelan un incumplimiento de esta obligación. Aunque las acciones del policía son individuales, el Estado es responsable por la conducta de sus agentes. Por lo tanto, el Estado mexicano podría ser considerado responsable por violaciones a los derechos humanos de Ana, incluyendo su derecho a la libertad de expresión, su derecho a no ser detenida arbitrariamente, su derecho a la integridad personal y su derecho de acceso a la justicia. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar este caso, probablemente recomendaría medidas de reparación integral para Ana
y la adopción de garantías de no repetición. El caso número 2 es el siguiente. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo de 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde se le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Parece claro que el Estado mexicano incurrió en responsabilidad internacional por múltiples violaciones a los derechos humanos de Andrés. A continuación haré un listado sobre los derechos humanos vulnerados. El derecho a la igualdad y no discriminación, artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Andrés, al estar en situación de calle, fue particularmente vulnerable al decreto que impuso restricciones de movilidad. Este decreto, aunque aparentemente neutral, tuvo un impacto desproporcionado sobre las personas en situación de calle, quienes carecen de un domicilio donde cumplir el confinamiento. La aplicación del decreto hacia Andrés demuestra una falta de consideración por su contexto, lo cual es contrario al principio de igualdad y no discriminación. Se vulneró el derecho a la libertad personal y prohibición de detenciones arbitrarias, según el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Andrés fue detenido y privado de su libertad por 36 horas, como consecuencia de no poder pagar la multa. Esto constituye una detención arbitraria, ya que no tomó en cuenta las circunstancias específicas de Andrés ni proporcionó medidas alternativas, como la asistencia social, que habrían sido más adecuadas a su situación. Además, imponer una sanción como el arresto por la incapacidad económica para pagar una multa contraviene los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, se vulneró el derecho a la integridad personal y prohibición del trato cruel, inhumano o degradante, según el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La publicación de la fotografía de Andrés en redes sociales, etiquetándolo como sinvergüenza, representa un acto de humillación pública que vulnera su dignidad y constituye un trato degradante. La actuación del militar que detuvo a Andrés, así como la publicación de su fotografía por parte de una autoridad estatal, involucran directamente a agentes del Estado, conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, lo cual no se cumplió en este caso. La situación de Andrés evidencia la falta de un enfoque diferenciado a la aplicación del decreto. En lugar de medidas coercitivas, las autoridades deberían haber implementado políticas inclusivas y medidas de apoyo para las poblaciones vulnerables, como las personas en situación de calle. Esto también se relaciona con el derecho a las garantías judiciales y a un recurso efectivo, artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos humanos de Andrés. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar este caso, probablemente recomendaría medidas de reparación integral. En este caso, subraya la importancia de que las políticas públicas sean proporcionales y respeten la dignidad y derechos de todos. Como conclusión, me gustaría añadir
que en ambos casos demuestran la relevancia de los derechos humanos como un marco fundamental para proteger la dignidad y las libertades de todas las personas, sin importar su condición, situación o contexto. Nos recuerdan que el Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos mediante acciones que sean proporcionales, inclusivas y respetuosas, así como de rendir cuentas cuando sus agentes o instituciones los vulneran.